La idea del gobierno es que no colapse la página web de ANSES con las consultas. Por tanto, se ha establecido un cronograma en base a la terminación del documento. De la misma forma que se hizo la inscripción, de la misma forma se va a hacer la consulta. Es decir, a partir de hoy, los que tienen documentos terminados en 0 y 1. Mañana, 2 y 3. El miércoles, 4 y 5. El jueves, 6 y 7. Y el viernes, 8 y 9. Insistimos, la idea es que no colapse, porque fueron 12 millones los inscriptos y solo 3 millones y medio, 3 millones 600 es lo que ha estimado el gobierno nacional podrían llegar a ser los beneficiarios. Podrían llegar a ser porque los beneficiarios de asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo son 2 millones y medio aproximadamente en el territorio nacional y se estima que del resto solamente 1 millón o poquito más, quizá el 10% de los inscriptos sean alcanzados por este IFE. ¿Por qué? Primero porque tenemos que tener en cuenta que solo aplica para monotributistas categorías A y B, monotributistas sociales, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, aquellos trabajadores que están en la informalidad, que no tienen ingresos en blanco y trabajadores de casas particulares. Aquellos trabajadores que reciben el seguro de desempleo no estarían alcanzados porque ya tienen un beneficio. Y aquellos beneficiarios del plan Progresar todavía no empiezan a cobrarlo. La inscripción se hizo en marzo y en teoría en mayo empezarían a cobrarlo, por tanto no estarían alcanzados por el momento porque el pago se va a hacer a mediados de abril. Hay que tener en cuenta que todos aquellos que se inscribieron independientemente de estos requisitos o estos sectores a los que apunta, no tienen que tener en su grupo familiar ninguna persona que tenga un trabajo en blanco. Ninguna persona en su grupo familiar debe recibir algún otro beneficio y mucho menos jubilados o pensionados. Así que allí se pasa el sedazo de una manera importante a todos estos grupos. Pero hay otros elementos a tener en cuenta y son los que vamos a repasar en este momento. A ver, puede ser un monotributista categoría A, categoría B, puede ser un trabajador de casas particulares y cumplir con todo lo que habíamos dicho antes, pero se van a cruzar datos entre la AFIP, ANSES y otros organismos del Estado, como por ejemplo el registro de la propiedad o el registro de la propiedad del automotor. Porque más allá de que se cumpla con todos los requisitos, ninguno de los aspirantes al IFE tiene que haber percibido en los últimos 6 meses una suma promedio mensual igual o superior a 2 salarios mínimos vitales y móviles. 30.000 pesos, 32.000 pesos aproximadamente, un monotributista A o B puede haber facturado en los últimos 6 meses un promedio de 30.000 pesos y a lo mejor en los 6 meses anteriores no facturó absolutamente nada, pero así todo se queda fuera. Lo mismo que un trabajador de casas particulares, sabemos que cobran mucho menos que eso la gran mayoría, pero puede haber un trabajador de casas particulares que trabaje en un estatus mucho más alto y que gane 35.000 pesos en promedio, o que lo haya ganado en los últimos 6 meses, se estaría quedando afuera. Por otro lado, si no puede justificar gastos con tarjeta de crédito, el cálculo se hace de la siguiente manera: 2 salarios mínimos vitales y móviles es la línea, la barrera. Si ha tenido consumos en tarjeta de crédito igual o superiores al 70% de eso, es decir, unos 21.000, 22.000 pesos en consumos de tarjeta de crédito en los últimos 6 meses, también se está quedando afuera. Ni hablar de aquellos que tengan una propiedad que se pueda calcular en 4 veces ese promedio mensual de 32.000 del que hablábamos. Estamos hablando de 1.200.000 aproximadamente, una propiedad que haya sido declarada en bienes personales por ese monto. La persona que tenga esa casa se queda fuera. Aquel que tenga un auto de alrededor de los 500.000 pesos también se queda fuera. Ni hablar que el que tenga un barco, que tenga una lancha o que tenga una avioneta, tampoco puede percibirlo, y tampoco puede recibirlo aquel que, aunque cumpla con los requisitos, haya tenido ganancias por renta financiera superiores a los 66.000 pesos en el periodo fiscal 2018. Es decir, si alguna de estas personas tuvo un plazo fijo en el 2018 y durante todo ese año ganó 66.000 pesos por esa renta, también se queda fuera. De allí que se entiende entonces, si volvemos al principio, que van a ser poquitos, 2 millones y medio beneficiarios de AUH y AUE, y quizá 1 millón de personas más. De los 12 millones que se inscribieron, quizá puedan recibir el IFE. Y a recordar también que la consulta se hace en base a la terminación del documento y día por día para no colapsar la página web de ANSES.